Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana. Iniciaremos con dos breves anuncios. El primero sobre el tema de ruta digital con la intervención de la compañera Angie López. Adelante, Angie, por favor. Muy buenos días, gracias por el espacio. Me gustaría que iniciáramos este webinar hablando brevemente de una de las herramientas claves que se está implementando dentro de la gerencia de competitividad del Ministerio de Economía. Es Ruta Digital, es una herramienta de autodiagnóstico, el cual tiene por objetivo potenciar las habilidades tecnológicas y adaptarse a los cambios digitales en las empresas. Esta herramienta ha sido diseñada para emprendimientos, para microempresas, para pequeñas y medianas de todos los sectores. La herramienta, como les comentaba, es un autodiagnóstico en el cual tiene que realizar un pequeño registro para poder realizar el cuestionario. Al realizar este diagnóstico, la empresa obtiene una identificación del grado de digitalización de su empresa o de su negocio. También le identifica las fortalezas y áreas de oportunidad antes de comenzar una adopción tecnológica en los negocios. Le brinda recomendaciones personalizadas para ir mejorando esa adopción tecnológica y poder desarrollar las habilidades digitales. También permite generar un registro comparativo de la evaluación digital de la empresa en diferentes dimensiones que evalúa la herramienta. También brinda fortalecimiento de las competencias de su equipo de trabajo mediante el desarrollo de temas relacionados a transformación digital. Así que, bueno, es importante asegurar de proporcionar correctamente su correo electrónico para recibir el diagnóstico. Una vez que las empresas completen ese cuestionario, los vinculamos con diversos programas que tenemos dentro del Ministerio de Economía. En primera instancia, los conectamos con el programa de Economía del Dato, que ofrece cursos sobre las distintas áreas o dimensiones que evalúa la herramienta de ruta digital para poder fortalecer esas áreas. También fortalecemos mediante webinars para poder mejorar competencias. Tenemos una serie de webinars ya programados sobre temas de transformación digital, como por ejemplo marketing digital para pequeñas empresas, la parte de redes sociales o cómo elaborar mi catálogo digital, inteligencia artificial, esos temas así relacionados a transformación digital que son de mucho apoyo, ayuda para los negocios, estamos desarrollando. Así que los invitamos a que puedan utilizar la herramienta de ruta digital a través del enlace rutadigital.economia.gov.sb y puedan descubrir el nivel de madurez digital que tiene su empresa. Gracias por el espacio, que tengan todos buen día. Siguiente aviso. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas y proyectos, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente link que les vamos a compartir en el chat para conocer el perfil de su empresa. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Defensoría del Consumidor, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Derecho de Garantía sobre Bienes y Servicios, Alcance y Ejecución.
el cual lleva como objetivo la divulgación del derecho de garantía y las recientes reformas de la Ley de Protección al Consumidor, que les asiste de manera de educar, crear conciencia y sensibilizar a los proveedores de bienes y servicios. Este webinar es el uno de 8 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información de las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a la licenciada Fernanda Aguilera. Ella es abogada y notaria graduada de la Universidad de El Salvador. Es especialista en comercio electrónico con más de 8 años de experiencia. Está a cargo de los programas de buenas prácticas dirigida a empresas proveedoras. Es capacitadora en Derecho de Consumo y actualmente se desempeña dentro de la Dirección de Vigilancia de Mercados. Cedo la palabra a la licenciada Fernanda Aguilera. Adelante, licenciada. Muchas gracias, estimado Wilfredo. Gracias al Ministerio de Economía por este espacio que nos brinda como Defensoría del Consumidor para llegar hasta ustedes y poder compartir conocimientos legales, ¿verdad? Y a través de ejemplos prácticos ustedes puedan absorber estos conocimientos. Y pues obviamente nuestro objetivo como institución es prevenir, no llegar a la vulneración de derechos de los consumidores, sino que los proveedores adquieran conocimientos legales, los pongan en práctica y así evitar procedimientos administrativos sancionatorios. Importante mencionar también que como Defensoría del Consumidor, en estas próximas vacaciones de Semana Santa estaremos activando nuestro plan de verificaciones o de inspecciones a lo largo de nuestro país. Nos abocamos a zonas turísticas de flujo de comercio alto, como centros comerciales también, para siempre velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Realizamos inspecciones enfocándonos en, por ejemplo, promociones u ofertas de temporada, que éstas sean aplicadas y respetadas a los consumidores, y también nos acercamos a sectores como los restaurantes para verificar que no se comercialicen productos vencidos o que estos productos alimenticios cumplan los requerimientos de ley. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta, ya que la Defensoría, incluso en este periodo vacacional, va a tener fuerte presencia en los diferentes establecimientos de nuestro país. Como mencionaba el arquitecto Wilfredo, hemos preparado el tema sobre garantías que son aplicables a bienes y servicios. Vamos a hablar del alcance, la forma de ejecución, pero antes también vamos a definir en qué consiste una garantía. Así que sin más preámbulos voy a presentar el contenido que hemos preparado para que ustedes lo vayan viendo. Y como les mencionaba, hablaremos sobre el derecho de garantía sobre bienes y servicios. Es importante también mencionar que la Ley de Protección al Consumidor es la ley que rige a la Defensoría, que le da las competencias a esta institución y que también establece los derechos de los consumidores y obligaciones para los proveedores. Esta ley fue reformada, su última reforma fue en el año 2022 y en ese año entró, en el mes de diciembre de 2022 entraron en vigencia una reforma que se le hizo al artículo 33-A, y ese artículo también lo vamos a abordar en esta presentación porque tiene que ver con el tema de garantías. Y esta es como nuestra agenda, qué es lo que vamos a hablar, disposiciones generales, como saber cuáles son nuestros derechos como consumidores, pero también conocer nuestras obligaciones cuando actuamos en nuestro papel de proveedores. El derecho básico a la garantía, en qué consiste la garantía legal, cómo se ejecutan y cuáles son los alcances, y una disposición especial para los bienes con deficiencia usados o reconstruidos.
En primera parte tenemos los sujetos de la ley, es decir, a quienes se les aplica la ley de protección al consumidor, y esto nos lo indica el artículo 3 de este cuerpo normativo. Por una parte tenemos al proveedor, que este puede ser persona natural, es decir, si me pongo de ejemplo, en mi calidad de persona natural como Fernanda Aguilera, yo puedo ostentar la calidad de proveedor. Pero también yo puedo constituir una sociedad con otras personas. Ahora también hay otro tipo de sociedades, pero imagínense que estamos hablando de una sociedad anónima de capital variable, lo que sabemos que se abrevia como SADCB. Yo constituyo esa sociedad y esa sociedad tal cual es la que se cataloga como proveedor. Ambos ejemplos nos dice la ley, ambas personas, tanto natural o jurídica, pueden calificarse como un proveedor, pero ¿de qué depende que sea tal cual un proveedor? Pues es de las actividades que desarrolla. Si yo, como Fernanda Aguilera o con la sociedad que yo formo parte, realizo actividades de producir un producto, de fabricar un producto, de suministrar un servicio, construir, distribuir o comercializar algún bien, ya esa parte es importante para que yo pueda irme configurando como proveedor. La otra parte bien importante y es que para yo reciba una contraprestación por realizar esa actividad. Es decir, si yo comercializo un producto, obviamente la retribución que voy a obtener es un pago de un precio, tasa o tarifa que me va a pagar el consumidor. Cumpliendo esos requisitos, desarrollando esas actividades y que el consumidor me pague a mí un precio, tasa o tarifa, puedo considerarme por proveedor y por lo tanto estoy sujeto a la Ley de Protección al Consumidor o LPC. Del otro lado de la moneda tenemos al consumidor, que también puede ser persona natural o jurídica, es decir, una sociedad también puede tener derechos como consumidor, pero casi siempre la regla general es que sea una persona natural. Es decir, con los ejemplos que he puesto, yo como María Fernanda Aguilera soy un consumidor más. ¿Cuál es el requisito para considerarme consumidor? Que yo adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta de los mismos. Esa última parte es crucial. Para que a nosotros nos nazcan derechos como consumidores, no es necesario comprar un producto. No es necesario comprar un producto a un comercio para que yo tenga derechos como consumidor frente a ese comercio. Ustedes dirán, pero ¿cómo qué derechos? Imagínense, el de garantía obviamente sí depende de que yo compre el producto, pero el derecho de información no. El derecho de información lo tenemos todos por el simple hecho de recibir oferta de los productos que comercializan los proveedores. Un ejemplo sería, yo tengo derecho a saber los precios de los productos que usted comercializa. Y eso es sin necesidad de que yo le compre. Simplemente con llegar a su establecimiento o estar incluso en el área de vitrinas, yo tengo derecho a saber los precios de sus productos. Y esto es lo que la Ley de Protección al Consumidor regula como precios a la vista, es decir, a disposición del consumidor. Como ven, ahí no hay necesidad de que yo compre para que me nazca el derecho de conocer los precios. Otro ejemplo es las promociones u ofertas. El artículo 30 de la Ley de Protección al Consumidor establece los requisitos para las promociones u ofertas y nos dice que se debe de informar al consumidor la vigencia, las restricciones y el precio o elementos que lo hagan determinable en la publicidad. Hay muchos proveedores que todavía utilizan la frase válido hasta el 3 de marzo o al 3 de abril. Pero ahí la información está incompleta porque la ley nos habla de un periodo de vigencia y esa es solo la fecha de finalización. Para cumplir con la ley, lo correcto es colocar válido del 31 de marzo, un ejemplo, al 5 de abril. O válido del 1 de abril al 15, o del 1 al 15 de abril. Eso es lo correcto, colocar la fecha de inicio y fecha de finalización. Y yo como consumidor tengo derecho,
sin necesidad de haber comprado el producto, de saber esa vigencia. ¿Por qué? Porque así yo sé cuánto tiempo va a estar vigente la promoción y no se me generen falsas expectativas. Otro derecho que tenemos es a conocer las restricciones. Por ejemplo, que el descuento aplica solo a pagos en efectivo. Imagínense, yo llego ya a su establecimiento, quiero hacer la compra, hago la compra y hasta que ya estoy pagando y me realizan el cobro y veo yo en el voucher, pagué con tarjeta, veo la factura y no me aplicaron el descuento. Yo pregunto por qué y me dicen, es que aplicaba el descuento solo a pago en efectivo. Entonces ahí se pierde la característica de que la información tiene que ser oportuna, porque me brindaron la información hasta que ya había comprado. Pero si yo ni siquiera comprara, es mi derecho saber desde antes, sin necesidad de comprar, recalco, necesito o tengo derecho a saber la información sobre esa promoción. Y ahí, como les decía, también se puede catalogar como consumidor sin necesidad de adquirir el producto. Esos son como los dos sujetos a los cuales se les aplica la Ley de Protección del Consumidor. Y entre estos dos sujetos surge una relación de consumo. Para poderla calificar, se toman en cuenta dos elementos, uno es el subjetivo y otro es el objetivo. El subjetivo hace referencia a la calidad de las partes, es decir, que las personas que intervienen en esa relación de consumo, uno sea consumidor y el otro sea proveedor acorde a las definiciones que ya vimos. Pero otro elemento que tiene que ver o que tenemos que valorar es el elemento objetivo que habla sobre el acto jurídico tal cual de comercialización del bien o servicio. Si estos dos elementos se cumplen y existe una relación de consumo, entonces es que se aplica la Ley de Protección al Consumidor en caso surja una controversia y también le nace competencia a la Defensoría para regular esa relación de consumo. Sobre esta parte pongo un ejemplo. Si como Fernanda Aguilera yo llego a un restaurante, me informan los precios, hay una promoción y pues pido la promoción, pero al momento de pagar me dicen que lamentablemente no pueden aplicarme la promoción porque había una restricción que no me informaron. Obviamente ahí surge una controversia y hay una relación de consumo bien evidente, porque yo estoy adquiriendo un producto por el cual voy a pagarle al proveedor y por lo tanto él se convierte tal cual como proveedor y yo como consumidor. Pero bueno, y en ese caso, obviamente, yo puedo exigirle al proveedor el cumplimiento de la oferta y si se niega, yo puedo denunciarlo ante la Defensoría del Consumidor, ya que no me cumplieron la oferta que habían publicado. Ese caso es como bien simple decir, obviamente, tiene competencia la Defensoría y obviamente entra la Ley de Protección al Consumidor. Pero, ¿qué pasa si ese restaurante, el dueño de ese restaurante, tiene un proveedor, una empresa que le surte las carnes, los vegetales, vinos, bebidas, le surte todo como su materia prima para la consecución de su finalidad, que es obviamente comercializar un producto? Entonces, ese proveedor o esa otra empresa que le brinda ese servicio de darle toda la materia prima, hay un pago, un anticipo y han quedado que todo el pedido se le va a entregar al restaurante el 31 de marzo, un ejemplo. ¿Qué pasa si esta otra empresa incumple ese plazo y no le entrega el pedido al dueño del restaurante? ¿Entra ahí la Defensoría del Consumidor? ¿Tiene competencia la Defensoría? No. ¿Por qué? Porque ahí no hay una relación de consumo, porque no se cumple el elemento subjetivo, porque la calidad de las partes, uno no es consumidor. El restaurante no se convierte en consumidor, sino que es
en calidad de proveedor. Y el que le suministra la materia prima también es proveedor. Entonces, no se cumple el elemento subjetivo y por lo tanto la Defensoría del Consumidor no tiene competencia en ese tipo de controversias. ¿Cuál es la salida para el dueño del restaurante? Pues acudir a las instancias de derecho común, como podrían ser los juzgados de lo civil y mercantil, y demandar al otro proveedor, a la otra empresa, por incumplimiento de contrato. Pero no entra a claro sobre esta parte la Defensoría del Consumidor. ¿Y cuáles son esas competencias que tenemos nosotros en estas relaciones de consumo que sí cumplen con esos dos elementos? El artículo 58 establece un catálogo de competencias, pero para la ocasión vamos a resaltar 4. La primera, velar por los derechos e intereses de los consumidores. Es exclusiva esa competencia para la protección del consumidor. A raíz de esta competencia surgen otras complementarias como la de realizar inspecciones, auditorías y requerimientos de información. Por ejemplo, como mencionaba al inicio, nosotros en esta temporada de vacación vamos a estar presentes en diferentes zonas turísticas, centros comerciales, realizando inspecciones de oficio. Esto significa que no hay necesidad que un consumidor presente denuncia en contra de un comercio para que la Defensoría pueda realizar esa inspección. Es lo que se llama inspecciones de oficio, es decir, programadas por la institución y la ley nos da esa potestad, obviamente siguiendo el debido proceso como acreditación del inspector, explicación de los motivos y luego solicitar la autorización del proveedor para realizar la inspección. Importante en este punto mencionarles que si un proveedor nos niega el ingreso a su establecimiento para realizar la inspección, eso se configura como una infracción muy grave a la ley que se llama obstaculizar las funciones de la Defensoría. A veces hay proveedores que desconocen que es su obligación permitirle a la Defensoría realizar la inspección y nos niegan los ingresos, ¿verdad? Y obviamente esto trae pues consecuencias legales como una posible multa a futuro. Otra competencia que es bien llamativa es la de fijar y modificar precios de bienes y servicios, pero hay que aclarar que esta competencia solo la podemos ejercer en caso que exista una declaratoria de emergencia nacional. Si ustedes se recuerdan, hace 4 años estábamos como un poquito temerosos con lo del COVID-19. Hace 4 años ya habían cerrado el aeropuerto, ya creo que ya estábamos en confinamiento, ya estábamos guardaditos en nuestras casas y en ese momento eso se dio, todo ese resguardo que tuvimos porque nos limitaron nuestra libertad ambulatoria a través de una declaración de emergencia nacional. ¿Se recuerdan? Eso lo hace la Asamblea Legislativa a través de un decreto. Entonces, a través de ese decreto también se estableció que había emergencia nacional y por lo tanto a la Defensoría le surgió la competencia de la que les estoy hablando. En ese momento, en el 2020, pudimos fijar y modificar precios de mascarillas, alcohol gel, de ciertos alimentos de la canasta básica, incluso también se regularon precios de los termómetros. Recuerden que hubo escasez de mascarillas, los precios subieron exorbitantemente, pero la Defensoría realizó esa fijación, es decir, nosotros establecimos precios máximos. Y si un proveedor estaba vendiendo esos productos superiores, con precios superiores al que estableció la Defensoría, fueron sancionados. Pero esto solo se puede hacer, repito, en caso de emergencia nacional. Y finalmente también tenemos otra competencia de velar por el cumplimiento de normas obligatorias, es decir, no solo verificamos ley de protección al consumidor, sino que también verificamos otras normas complementarias que son de obligatorio cumplimiento,
como por ejemplo el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General o de Etiquetado Nutricional. También verificamos el cumplimiento de otras leyes, como son la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Esta ley establece en el artículo 35 que es prohibido para los comercios realizar una diferenciación en el precio por pagos con tarjeta de crédito. Hay ciertos comercios aún que ellos establecen un ejemplo: si paga con tarjeta de crédito se le sumará 5% de comisión. Eso es prohibido por la ley del sistema de tarjetas de crédito y la Defensoría tiene la competencia para realizar una inspección, verificar ese cobro adicional de ese porcentaje, y ese pues es un incumplimiento que puede ser sancionado también por el Tribunal Sancionador de la Defensoría. Ahora tenemos otra parte importante que son los derechos de los consumidores. Estos están, bueno, derechos básicos, los derechos básicos están en el artículo 4 de la LPC. Esto no quiere decir que solo esos derechos tenemos como consumidores, no. A lo largo de la ley hay otros derechos que también están dispersos en otras disposiciones legales. Pero sí, este artículo retoma como los derechos básicos y los establece. Por ejemplo, el primero, de recibir información completa, precisa, veraz, clara y oportuna. No solo tenemos derecho a recibir información de parte de los proveedores, como por ejemplo el precio del producto, cuáles son las características del producto, cuál es la fecha de vencimiento del producto o cuáles son las restricciones de una promoción. No basta con solo que nos den la información, sino que esta tiene que ser completa. Por ejemplo, en los precios tienen que ser bien claros, que si ya incluyen IVA, es un precio total. No dejar como de lado que no incluyen IVA los precios y usted no aclare esa situación, porque obviamente le está brindando un precio al consumidor que no es el precio total. También la información tiene que ser precisa y veraz. Obviamente, si usted con dolo o por error, sin intención, publica una promoción y se equivoca en el precio del producto, obviamente eso se configura en publicidad engañosa y por lo tanto también puede ser sancionado. Y lo importante es que revisen ustedes antes de realizar publicaciones, si tienen redes sociales de su negocio, que revisen antes de publicar toda la información que les van a transmitir a sus clientes. También la información tiene que ser clara y oportuna. Como les decía, la característica de ser oportuna es bien importante, porque imagínense si volvemos al ejemplo de los precios. Si es un restaurante, esto es una práctica que estamos identificando, que los restaurantes están colocando precios sin IVA y no lo informan en el menú. Entonces, cuando ya el cliente va a pagar, obviamente le sale más de lo que originalmente se le había informado, porque no estaba completa la información, ya que hacía falta sumarles el IVA. Y hasta que ya realiza el pago el consumidor, o hasta que ya consumió y tiene que obviamente pagar, se le informa que los productos no tenían precio con IVA. Ahí la característica de información oportuna se pierde. Reclamar y recibir compensación es otro derecho. Obviamente ese derecho le surge al consumidor en caso que haya recibido un producto defectuoso o que no cumpla con las características con las que él contrató. Por lo tanto, le nace el derecho para reclamar y por lo tanto recibir compensación. Adquirir bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente. Acá no solo hace referencia a ofertas, sino imagínense que usted realiza la publicación de un producto, precio regular, y publica un tipo o un modelo de teléfono y le pone que en las características que tiene, un ejemplo, 64, no sé si son gigas de capacidad de almacenamiento, pero en realidad el teléfono solo tiene 32.
Entonces ahí hay una información que no es correcta y por lo tanto el consumidor pues compra un producto con una expectativa que no es la que en realidad se le debe entregar y obviamente ahí hay una vulneración de derechos del consumidor. Ser protegido de prácticas abusivas es otro derecho, por ejemplo, a que no se nos discrimine por razones de sexo, raza, política, etcétera, o también que se nos realicen cobros indebidos o que se nos pida firmar documentos como letras de cambio o pagarés en blanco para que se nos pueda dar, por ejemplo, un crédito o para que se nos venda un producto al crédito, nos pidan firmar ese tipo de documentos en blanco, eso también es una práctica abusiva. Y finalmente, ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Obviamente, si yo no he recibido mi producto, no estoy obligado a pagarlo y por lo tanto el proveedor me debe de darme la devolución de lo pagado porque no me entrega mi producto. Y hay una última disposición general sobre obligaciones, que es lo que les decía del artículo 7, letra H de la LPC, sobre la obligación que tienen los proveedores de permitirnos realizar las inspecciones o de contestar los requerimientos de información que esta Defensoría realice para cumplir eficientemente con nuestras funciones. Como les decía, si se incumple o no se nos permite el acceso a su establecimiento para realizar la inspección, eso se configura en una infracción grave. Ahora sigue entrando al tema de la garantía, esta puede ser definida como un compromiso temporal, ya sea del fabricante o del vendedor, por el cual se obliga a reparar gratuitamente algo que vendió en caso de avería. Para nuestra ley se refiere a la obligación del proveedor de garantizar al consumidor la calidad, cantidad, funcionamiento y seguridad de los bienes acorde con el fin para el cual son fabricados. Si lo ven acá, es una obligación. En las dos disposiciones tenemos la figura de obligación. La Ley de Protección al Consumidor obliga al proveedor a aquellos proveedores de bienes muebles nuevos no perecederos, los obliga a que garanticen al consumidor la calidad, cantidad, funcionamiento y seguridad de esos bienes. Si se fijan en la siguiente lámina, tenemos como derecho básico el de reclamar y recibir compensación. Y como les decía, este derecho surge cuando el producto o servicio sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida. En la calidad es que entra la garantía, ¿verdad?, en funcionamiento, porque si obviamente yo recibo un producto que no es de la calidad que el proveedor me ofreció, o me resulta defectuoso, comienza a fallar, yo lo he usado correctamente, pero el teléfono, por ejemplo, no funciona, no carga, se me apaga, etcétera, obviamente me nace a mí el derecho de reclamar y exigir que se me respete mi derecho a la garantía. Como les decía, la Ley de Protección al Consumidor obliga a los proveedores de bienes muebles no perecederos a que le garanticen a sus clientes la calidad, cantidad, funcionamiento y seguridad de los mismos. Pero ¿a qué se refiere la ley cuando nos dice proveedores de bienes muebles nuevos no perecederos? En los bienes muebles entran todos los productos que no están como arraigados al suelo, por ejemplo, la ropa, los zapatos, teléfonos, computadoras, vehículos, ese tipo de productos son bienes muebles. El otro requisito es que sean nuevos, porque si son usados o reparados, ya vamos a ver qué tratamiento le da la ley. Y ahora, la otra parte es que esos bienes muebles nuevos no sean perecederos. ¿Qué significa eso de perecederos? Perecederos es aquel producto que tiene una fecha de vencimiento.
Entonces, los alimentos, las bebidas, los medicamentos, las vitaminas y, por ejemplo, también el maquillaje no entran para el tema de garantías, porque estos productos sí poseen una fecha de vencimiento y por lo tanto la ley no los abarca en esta disposición, porque es clara, dice bienes muebles no perecederos. Para alimentos, obviamente, hay otras disposiciones. Por ejemplo, si yo hice un pedido y me viene todo mal, descompuesto, eso ya no es garantía, sino una denuncia por incumplimiento de inocuidad o por vender el proveedor productos vencidos. Pero para el caso de lo que estamos viendo, que son los bienes muebles nuevos, no perecederos, ahí sí aplica la garantía, por ejemplo, para una computadora que no funciona, una motocicleta que está fallando, un vehículo que le falla X parte del vehículo, no funciona como debería. Entonces ahí sí opera o aplica la garantía. Importante, el artículo 33 establece que las condiciones, formas y plazos de la garantía deben informársele al consumidor a través de un documento, del documento contractual o en un documento anexo. A nosotros como consumidores se nos tiene que entregar, ya sea en la factura, en un documento adicional, un anexo, toda la información de la garantía, como son las condiciones, es decir, qué abarca la garantía, cómo puedo exigir este derecho, qué requisitos tengo que cumplir yo como consumidor, cuáles son los plazos, es decir, cuánto tiempo me cubre la garantía de ese producto y eso me lo tienen que informar por escrito. Una vez extendida la información o la garantía en esa forma, esa garantía se convierte en obligatoria para el proveedor y los consumidores. Obviamente las garantías, dice esta parte del artículo, ofrecidas por el fabricante o productor son obligatorias para sus distribuidores. Algunas veces los proveedores aquí en nuestro país nos dicen, sí, fíjense que sí tiene garantía, pero yo no soy el que responde, sino que es el fabricante. Momento, la ley dice acá que se convierte en obligatorio para su distribuidor, es decir, el comercializador aquí en nuestro país. Y ahora tenemos el artículo 33-A que nos habla sobre la ejecución de garantías. Este artículo es el que les mencioné al inicio que se reformó. Anteriormente la ley nos decía que teníamos solo 30 días para informar el defecto de un producto, para informárselo al proveedor. Un ejemplo, yo compraba un teléfono, el teléfono comenzaba a fallar, imagínense que me comienza a fallar hoy. Entonces, a partir de hoy, yo solo tengo 30 días para informarle al proveedor que el producto me está fallando. Eso era antes de la reforma. Con la reforma, ahora el plazo es acorde a la cobertura de la garantía. ¿Qué quiere decir esto? Si el teléfono yo lo compré a inicio de este mes y tiene la garantía por un año, yo tengo todo ese año para informarle al proveedor si el producto me resulta o no defectuoso. Imagínense que lo compré a inicios de este año y me comienza a fallar ahora. Yo puedo informarle al proveedor que está fallando de aquí hasta marzo del otro año. ¿Por qué es beneficioso esto para el consumidor? Veámoslo con plazos más cortos. Imagínense que la garantía de un par de zapatos es de, por lo regular creo que dan 30 días la garantía, es decir, un mes. Yo las compré ahora. Imagínense que yo me voy de vacaciones, me voy de viaje y me voy más de un mes fuera del país. Y me llevé los zapatos, ¿verdad? Para el paseo o me llevé, póngamelo quizás más fácil con un celular. Compré el celular y me voy de viaje y el celular solo tiene, un ejemplo, 2 meses de garantía. Y mi viaje va a durar 6 meses.
y estando fuera del país el teléfono me comienza a fallar. Si la ley no hubiese sido reformada, cuando yo regresara de mi viaje no iba a poder reclamar. Pero como ahora el plazo es acorde a la garantía, imagínense que la garantía dura 1 año y mi viaje dura 6 meses, entonces al regresar yo estaría siempre dentro del plazo de la garantía porque duraba 1 año. Entonces al regresar, a pesar de que ya pasaron 6 meses, aún así yo puedo notificarle al proveedor que el producto está fallándome y por lo tanto que me cumpla la garantía. Lo otro importante de la reforma es que antes aún nosotros como consumidores, el proveedor nos exigía la presentación de la factura o ticket para que se nos cumpliera la garantía. Ahora ya no, con esa reforma a partir del 2022, finales del 2022, ahora ya no nos pueden exigir la factura para cumplir la garantía. En ningún caso, dice la ley, se le negará al consumidor ejercer su derecho su derecho a la garantía por el solo hecho de haber extraviado el certificado, la factura o el documento que ampara la misma. Entonces se preguntarán, ¿y nosotros como proveedores cómo podemos hacer para saber si este cliente nos compró el producto y cuándo lo compró? Para ello, la ley nos pide que nosotros como proveedores llevemos un registro físico o electrónico de garantías. Es decir, usted le puede sacar copias a las facturas de aquellos productos que llevan garantía y guardarlo y formar así su registro físico, o lo puede escanear y así también llevar un registro electrónico. Aquí también le da este artículo a la Defensoría otra competencia, que es la facultad de requerirle a los proveedores la entrega de la factura, contrato de garantía u otro documento que ampare el derecho, esto siempre a solicitud del consumidor. Y si el proveedor se negara a suministrar esa información, se va a sancionar conforme a la ley, y es que es una infracción grave. ¿Cuáles son los alcances de la garantía? El artículo 34 nos establece que este tipo de alcance de la garantía nos dice que la garantía comprenderá las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del bien o la correcta prestación del servicio. Pero aquí hacemos una pregunta. ¿Qué sucede si el bien o servicio se ha reparado pero aún sigue fallando? Seguimos con el ejemplo del celular. Yo reclamé, el proveedor me pide que le devuelva el teléfono para ellos mandarlos al taller. Lo mandan a reparación, me entregan otra vez el teléfono y el teléfono vuelve a fallar. El proveedor me dice, démelo otra vez, se lo mando a taller, me lo reparan y me lo vuelven a entregar. ¿Cuántas veces puede pasar eso? La ley dice que son 2 veces máximo. Si el proveedor a usted en una tercera vez le dice, mire, démelo, se lo voy a mandar a reparar, ya no. La ley dice que usted solo tiene 2 oportunidades para que me lo repare. Si el teléfono aún sigue fallando, el consumidor ya no tiene por qué dar su teléfono otra vez y mandarlo a reparación una tercera vez. Ya no. Le surgen las siguientes opciones. Primero, que le cumplan la oferta si esto fuera posible. Segundo, que se le sustituya el bien por otro de diferente naturaleza, es decir, que le den otro celular, pero pudiera ser de otra marca o de otro estilo, ¿verdad? O la tercera opción es que le reduzcan el precio. Obviamente usted como consumidor va a decidir qué opción va a escoger. O también la devolución de lo pagado, como mire, yo le entrego el teléfono porque eso no sirve, devuélvame el dinero, ¿verdad? Ya pasamos a 2 reparaciones y la ley dice que solo son 2, ya una tercera no hay, sino que surgen estas opciones para el consumidor. La otra opción es sustitución del bien por otro de la misma naturaleza, es decir, que le den un mismo teléfono, el mismo modelo y la misma gama y todo. Importante resaltar que el periodo en el cual el producto esté en reparación no se cuenta dentro del plazo de la garantía. Porque imagínense si el proveedor
a usted le queda de vigencia de su garantía 1 mes y ahora lo entrega para reparación y el proveedor se tarda 2 meses en repararlo. Si la ley no dijera esto, en la reparación se le vence a usted su garantía. Pero como la ley dice que ese periodo de reparación no se cuenta, es como si se suspendiera el plazo de la garantía y hasta que se lo entregan otra vez se vuelve a activar ese conteo. Y aquí viene el caso bien peculiar para los productos con deficiencia usados o reconstruidos. La ley dice que cuando se trate de la comercialización de ese tipo de productos, esas circunstancias se le tienen que informar al consumidor. Por ejemplo, usted tiene una parte de liquidación, esa es como una figura que utilizan en algunos sectores, tienen la parte de liquidación. Y ahí en esa parte de liquidación meten, por ejemplo, ropa que ya pasó de temporada, o ropa que le devolvieron, o ahí está un vestido que se rompió y lo repararon, o hay otros sectores como el de teléfonos que dan créditos y recuperan los teléfonos de aquellos clientes que han caído en mora y los han reconstruido, o porque fallaron los que dejan los consumidores y ellos reparan en sus talleres, los venden también. Entonces, tal situación que se trata de un producto usado o que se trata de un producto reconstruido o es un producto con deficiencia porque le falta una pieza o porque le falta X cosa o porque está un poco abollado, eso se lo tienen que informar al consumidor de forma veraz, clara, completa y oportuna por medio de notas de remisión, facturas u otro documento. Por ejemplo, en la factura un sellito que diga este producto es reconstruido o este producto es usado, o en el mismo documento como factura en el reverso se le informa esa situación a los clientes. ¿Por qué es importante informarlo? Porque si lo informan y usted dice que sobre esos productos no da garantía, no tiene ninguna responsabilidad por defectos en el funcionamiento del bien. Veámoslo al contrario, si yo no le informo a mis clientes que no es un producto, por ejemplo, reconstruido, y tampoco le informo que no hay garantía, entonces ahí sí tengo que responder por defecto de funcionamiento. Entonces, si yo no quiero responder porque realmente es reconstruido ese producto, tengo que cumplir esos 2 requisitos. Primero, informarle al cliente que es un producto reconstruido y segundo, que no, sobre ese producto no ofrezco garantía y por lo tanto nos quitamos la responsabilidad por defectos de funcionamiento del bien. Aquí en la parte final el artículo 32 le da al consumidor un derecho de examinar personalmente o por medio de un especialista el objeto que va a comprar. Es decir, puedo ver el teléfono, puedo ver si es funcional y entonces poderlo comprar a pesar de saber que es deficiente, que tiene deficiencias o que es usado o reconstruido. Y aquí una parte bien importante que resaltar y es la diferencia entre cambio o devolución y la garantía. Cambio y devolución es diferente a la garantía. Vamos a ver qué nos dice el cuadrito que tenemos en pantalla. La garantía, por un lado, se reclama porque hay un fallo o un vicio en el bien o servicio que no es culpa del consumidor. Recordemos que la garantía opera cuando hay un desperfecto de fábrica. El producto me está fallando porque yo lo uso acorde al fin al cual fue creado. Yo utilizo el bien de forma responsable, yo no lo he botado, no se me ha caído, no lo he mojado, porque ahí sí ya hay negligencia de parte del cliente al usar el producto, la garantía pueda que no aplique. Pero por regla general, la garantía opera cuando hay un fallo de fábrica del producto.
Diferente es en el cambio o devolución. El cambio de evolución se refiere a que yo lo quiero cambiar porque fíjese que realmente ya no me quedó la talla que compré talla S y ahora es talla M y quiero cambiarlo. Ese no es porque falló el producto, sino porque yo quizás me equivoqué de talla o porque ya viéndome la camisa puesta ya no me gustó. Entonces, eso no se debe a un desperfecto del bien, sino más que todo por el gusto o por preferencia del producto del consumidor. Segunda diferencia, una vez sea reclamada la garantía, el cumplimiento de la misma es de carácter obligatorio para el proveedor. Es decir, recuerden que la ley en el artículo 33 dice que es obligatorio para los proveedores el brindar garantías sobre bienes, muebles nuevos no perecederos. Entonces, esta es una obligación. La garantía es obligatoria. Cambio o devolución no es obligación que la brinde el proveedor. Esto es un beneficio adicional que da el proveedor al consumidor. Cuando usted dice, hay proveedores que dicen, no hay cambio o devolución en este tipo de productos o yo no acepto cambios o devoluciones, ¿es legal? Sí. Diferente es que el proveedor diga, sobre estos productos yo no doy garantía y no sean ni bienes defectuosos, ni usados, ni reconstruidos, sino que es un bien nuevo. Y él diga, no doy garantía. Ahí sí hay incumplimiento. Y ahí viene la otra parte de la diferencia. Por un lado, la garantía es un derecho otorgado por ley y el cambio de devolución es un acto voluntario del proveedor. Es decir, si el proveedor quiere, puede darle la posibilidad de cambio o devolución por decisión antojadiza, digámoslo así, del cliente. Pero si es por desperfecto de fábrica o porque recibí un producto que no es el que yo pedí, entonces surgen otros derechos como el retracto, pero no es devolución tal cual. Porque la devolución, como les decía, es porque yo compré un par de zapatos, pero ahora ya no me gustan, los voy a devolver. Obviamente eso lo decide el proveedor si le brinda ese plus, digámoslo así, o ese beneficio adicional del cambio o devolución. ¿Cuáles son las infracciones? Todas las disposiciones de la ley tienen una consecuencia que se configuran en infracciones. La Ley de Protección al Consumidor establece 3 tipos de infracciones, las leves, graves y muy graves. Las leves están en el artículo 42, las graves en el 43 y las muy graves en el 44. Cada una conlleva una multa. Las leves son sancionadas con hasta 50 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria, las graves con hasta 200 salarios mínimos y las muy graves con hasta 500 salarios mínimos. Esos son los límites o los techos para establecer multa. Para el tema que hemos visto esta mañana, las infracciones son graves y es la primera, el incumplimiento de las garantías de uso o funcionamiento en la forma y plazos convenidos y en los establecidos legalmente. Es decir, todas las disposiciones que hemos visto, que no se otorgue garantía, que no se entregue documento, todo eso es sancionado posiblemente con hasta 200 salarios mínimos. No llevar un registro electrónico o físico de certificado de garantía, facturas o documento que ampare la misma también es infracción grave. Y en caso que la Defensoría le solicite la copia de la garantía o de la factura a un proveedor y este no lo entregue, también es una infracción grave. Y la otra que hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, que es la obstaculización a las funciones de la Defensoría, esa es infracción muy grave y es multada con hasta 200 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Esa está regulada en el artículo 44, letra F de la LPC. Y ese es todo nuestro contenido en relación al tema de garantía. Dejo con ustedes al arquitecto Wilfredo. Muchísimas gracias, licenciada, por la presentación. Ha sido muy amplia y muy clara. Estimados participantes, en estos momentos les vamos a publicar en el chat
el enlace de la evaluación de esta ponencia, para el cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla y les vamos a agradecer su retroalimentación, que nos compartan aquellos temas de interés para los próximos webinars y así como sus datos de contacto. Posteriormente a esta evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, de Fundación Emprende hoy nos solicitan, licenciada, ¿cuáles serían los requisitos legales mínimos para que una tienda e-commerce cumpla esta ley y las normativas vigentes? Sí, para ello pueden consultar el artículo 21-A y 21-B de la Ley de Protección al Consumidor. Esos dos artículos nos dan las obligaciones legales de los proveedores de bienes y servicios mediante comercio electrónico. Ahorita en el chat he dejado un enlace donde están todas las leyes de protección al consumidor anteriores y está la Ley de Protección al Consumidor vigente, que es la primera opción que dice Ley de Protección al Consumidor, entre paréntesis, Reforma 2022. Esa es la ley que está vigente en este momento y ahí, como le decía, puede consultar el artículo 21-A y 21-B. Ahí se los estoy dejando también en el chat para que lo puedan consultar, tomen nota. Esos dos artículos, por ejemplo, el 21A le indica que usted tiene que colocar en su sitio web, en un lugar visible, nombre comercial, razón social, número de NIT, número de teléfono de contacto, dirección física y correo electrónico. También eso, el artículo 21-A le indica que su sitio web debe de contar con términos y condiciones y le da todos los requisitos de esos términos y condiciones, como por ejemplo la política en relación a la garantía, reversión de pagos y derecho de retracto tiene que estar dentro de los términos y condiciones. También todo lo relacionado con el envío, los plazos, los costos, también nos dice ese artículo que tienen que estar dentro de los términos y condiciones. Otra parte, como advertencias, también ese artículo nos dice que debemos de advertirle a nuestros clientes que la transacción únicamente tiene que ser realizada por el titular del medio de pago, es decir, el dueño de la tarjeta. Y si nosotros comercializamos productos que pudieran incidir en la salud o vida humana, nos dice la ley que tenemos que realizar advertencias de uso por posibles riesgos. Esos son algunos de los requisitos. Por otro lado, el artículo 21-B nos da otras obligaciones que son ya durante la fase de contratación o posteriores a ella. Por ejemplo, que le mostremos, antes de finalizar la compra, le mostremos a los clientes una orden de pedido. Es lo que llamamos como el carrito de compra, que antes de pasar a pagar el consumidor vea ese resumen del pedido. Luego, dice también este artículo 21-B, luego que el consumidor haya pagado, la otra obligación es mostrarles una confirmación de la recepción de la orden de compra, que es lo que comúnmente recibimos en nuestro correo de confirmación de compra. Eso es obligatorio y hay ciertos requisitos que cumplir, como por ejemplo informar el plazo de entrega, los productos que ha comprado el cliente, los precios, el total con impuestos y gastos de envío. Así que esos dos artículos son los que pueden consultar para conocer los requisitos mínimos de los sitios web que realizan comercio electrónico. Muchísimas gracias, licenciada, por la información que nos ha dado. Ha sido muy completa la respuesta. Siguiente consulta. Francisco Solano nos hace una consulta. Nos dice, a pesar de que no realice una compra, ¿es factible solicitar a la Defensoría que valide si es cierta alguna publicidad? Ejemplo, cuando un proveedor publica que se dará precios de empleado. Sí, la Defensoría del Consumidor puede recibir dos formas de comunicación de parte de los consumidores.
Una es tal cual una denuncia, donde usted ha tenido una afectación. Por ejemplo, yo compré y no me aplicaron el descuento. Eso se llama denuncia, porque yo quiero que para mí me hagan como lleven el proceso y el proveedor me responda a mí. Pero hay otra figura que se llama aviso de infracción. El aviso de infracción, como su nombre lo indica, es como una alerta que nos hacen de conocimiento a nosotros y nos dicen, mire, yo no he comprado, no he llegado a una afectación, pero en X comercio están publicando esta promoción y no entiendo que no la están aplicando. O nos pueden interponer ese aviso de infracción y decirnos, mire, yo sé que en ese comercio no informan la vigencia o no informan las restricciones o no aplican la promoción. Eso es un aviso de infracción y ahí usted no pide algo para sí, como que me respondan por la oferta, sino que es como lo que llamamos como una protección difusa de los derechos. Vamos a hacer la inspección y se puede llegar a sancionar al proveedor, pero es bajo esa vía de aviso de infracción. Así que sí puede comunicarse con la Defensoría a través de nuestro sitio web que tenemos para denuncias. Ahorita estoy buscando el enlace para podérselos enviar. Es en línea.defensoría.gov.sv. Ahorita lo estoy dejando en el chat. Ahí, si ustedes ingresan, ahí van a ver las opciones que hay. Está un reclamo o denuncia. Está en la otra figura que es la asesoría, que ese es solo, mire, yo quiero saber si puedo interponer una denuncia, pero es que es así, mi caso es así. Entonces, antes de presentar la denuncia, usted pide asesoría. Y luego viene la otra figura, que es el aviso de infracción, que es la respuesta para la consulta que nos hacen. Sí puede comunicarnos a nosotros esa situación con esa empresa o ese proveedor bajo la figura de un aviso de infracción. Lo puede interponer en línea o acercarse pues también a las oficinas de la Defensoría. Muchas gracias, licenciada. A ver, Francisco Solano nos hace otra nueva consulta y nos dice, con respecto a la diferenciación de precios por formas de pago, no es ilegal que se aplique descuento, precio menor si se usa por forma de pago. Pues al final me parece que es lo mismo que diferenciar el precio por forma de pago. Bajo la luz de una promoción sí lo puede hacer como una restricción, pero recuerde que una promoción tiene que ser temporal, por eso la ley nos pide que informen la vigencia, pero si un proveedor dice que es promoción y está vigente todo el año y no informa vigencia, ahí pudiera haber una infracción. Lo incorrecto o lo contrario de la ley es que los precios, los precios regulares, el proveedor diga, tengo este producto a precio regular y yo le subo el precio por pagarme con tarjeta. Pero como le decía, si es parte de una promoción, decir, mire, solo aplica el descuento con pagos en efectivo, eso sí es permitido. Pero como le decía, la publicidad, la promoción tiene que ser temporal. De lo contrario, pudieran estar disfrazando este recargo y ser susceptibles de una multa. Muchas gracias por la aclaración. Sobre este mismo tema, también Francisco Solano nos dice sobre el derecho de recibir información completa. ¿Cómo aplica en el caso de empresas que publican sus productos en Internet, pero no indican los precios de sus productos? Solo aquí me surge la duda cuando dice que publican en Internet. ¿Es en redes sociales o es en sitio web? Porque si es en sitio web, la ley nos pide en el artículo 21-A, letra F, que se le brinde al consumidor la información completa, precisa, veraz, clara, oportuna, gratuita y de fácil acceso, incluyendo los costos, los cargos, modalidades de pago, costo total del flete, otros costos relacionados con la contratación, características, el precio total del producto. Entonces, si estamos hablando de un sitio web a través del cual comercializan productos
el proveedor está obligado a colocar en su sitio los precios de los productos. Diferente es si publica en redes sociales, porque en redes sociales publican un producto, pueden o no ponerle precio. Lo importante es cuando usted llega si es físico al establecimiento, usted llega al establecimiento, el proveedor coloque los precios a la vista a través de carteles, viñetas, precieros, pantallas, diferentes opciones. Pero si la tienda es solo virtual, ahí sí tendrían que colocar los precios en el medio de comunicación o la plataforma. Perfecto, licenciada. Fíjese que nos hablaba de que Francisco Solano, de que sí es en sitio web y nos pone de ejemplo algunas empresas que venden vehículos. Ahí sí habría que ver, porque recuerde que ese es como un producto un poco más complejo, ¿verdad? Que si llevan como el paquete completo, si es full extras, pero si a través del sitio web usted puede contratar y comprar el producto, el proveedor está obligado a informárselo a través del sitio web, porque hay que hacer una diferencia. Si el sitio web solo es como de catálogo o solo es informativo y usted no puede comprar el bien a través del sitio web, eso no es comercio electrónico, porque no se configura la venta o comercialización del producto y por lo tanto no le aplicamos el 21A o 21B, sino que es meramente informativo el sitio web. Pero si yo a través del sitio puedo seleccionar virtualmente el producto, meterlo al carrito de compras, hacer el pago y recibirlo, ahí sí está obligado el proveedor. Perfecto, licenciada. Muchas gracias por la aclaración. Aquí Fundación Emprende hoy nos hace una solicitud, nos dice si enviarán las dispositivas por correo electrónico. En esto quizás yo me anticipo para todos los participantes que este webinar está siendo grabado y posteriormente va a ser subido al canal de YouTube del Ministerio de Economía, para lo cual pues habría que estar pendiente de las redes y podrían pues conocer esta información, visto pues que es información importante y de consulta. Tal vez nos amplíe, licenciada. Para enviarles la presentación, perdón. Es correcto. Sí, yo se la puedo compartir a usted. Usted tendrá los contactos de correo de los participantes. Yo se las voy a enviar en formato PDF para que las repliquen. Muchísimas gracias, con todo gusto. Así es que para todos los participantes les voy a estar compartiendo la presentación, pues que nos va a facilitar la licenciada. A ver, Edwin nos consulta también sobre este mismo tema, si hay algún link para descargar los formatos de carteles de los derechos del consumidor. Sí, justo acabo de colocar el enlace en el chat. Ahí está para que puedan descargar el afiche vigente. Ahí está el enlace, ahí pueden darle en la opción descargar y ahí les va a quedar ya el afiche. Perfecto, perfecto, licenciada. Mire, y sobre este tema, a mí me salía una duda si es necesario de que este tipo de información esté en los puntos de venta. El cartel de derechos es obligatorio que lo coloquen en el establecimiento para aquellos proveedores de alimentos, bebidas o productos que puedan incidir en la vida, en la salud animal o humana. Solo ellos están obligados, pero obviamente aquellos proveedores de otros sectores que lo quieran colocar ya es un plus informativo para los clientes. Pero de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, es obligatorio, se lo voy a leer textual, es obligatorio para los productores, importadores, distribuidores o comercializadores de productos alimenticios, bebidas, medicinas o productos que puedan incidir en la salud humana o animal, además de cumplir con normas contenidas en el Código de Salud, etcétera, deberán colocar en un lugar visible en el establecimiento comercial en el que se vendan tales productos carteles en los que se consignen los derechos del consumidor. Para ellos solamente es obligatorio, pero los demás proveedores pueden colocarlos como un plus informativo para los clientes.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Esta información yo creo que es importante tenerla en consideración, visto pues porque es imagen corporativa de las empresas hacia los clientes. Creo yo que es importante ese tema de responsabilidad que tienen las empresas con sus clientes, ¿verdad? Sí, Siguiente. sobre eso quizás también quería resaltar algo. El proveedor está en total libertad de editar el cartel de derecho conforme a los colores e imagen corporativa de su negocio, siempre respetando con la información plasmada en la versión oficial de nosotros. Es decir, tomar el texto y pasarlo a los colores o al fondo con el logo de la empresa en la que van a colocar el cartel. Eso no afecta en nada. Lo importante, como decía, es respetar el contenido, no alterar la redacción de los derechos, ¿verdad? Pero en cuestiones estéticas sí lo pueden modificar para que siga la línea gráfica de su negocio. Excelente. Muchas gracias por esa aclaración, licenciada. A ver, Jacqueline Méndez nos hace la siguiente consulta. Nos dice, buenos días, consultarle en el caso de comercialización de llantas usadas. ¿El tiempo de garantía sería de 1 año o es variable? Sobre esa parte usted decide cuánto le va a colocar de vigencia de la garantía o el tiempo que va a cubrir la garantía. Aquí solo les recuerdo la aplicación del artículo 32, que usted tiene que informarle a través de la factura a sus clientes que se trata de llantas usadas. E incluso usted tiene la posibilidad de decir que no brinda garantía sobre esas llantas, pero como le decía en la presentación, lo importante es que usted le informe de forma clara, precisa y oportuna a los clientes que se trata de un producto usado. Obviamente, si usted les quiere brindar garantía, también lo puede hacer. Y el tiempo, como le decía, es decisión de parte de ustedes como proveedores. Muchísimas gracias. A ver, Juan Carlos Hernández nos hace una observación. Nos dice, a las empresas que venden tecnología deberían de revisar las garantías que ofrecen porque algunos venden productos a nombre de terceros y estos no se encuentran en el país, quedando sin efecto la garantía por distancia. Sí, ahí hay que resaltar la parte del artículo 32 que nos dice que la garantía brindada por el fabricante también es obligatoria para el distribuidor, entendiéndose acá en el país. Entonces, un proveedor no puede desligarse diciendo, mire, es que sobre esa garantía va a responder el tercero. No se puede porque hay una especie de responsabilidad solidaria. Y aquí también aprovecho para mencionar que la Defensoría ha retomado desde la reforma de la ley el tema de las garantías y estamos haciendo inspecciones de oficio, verificando todos estos artículos que hemos visto ahora, desde el 32 hasta el 34. Y sí, estamos viendo como tendencias de algunos proveedores que no se están cumpliendo estas disposiciones y por lo tanto pasan al tribunal sancionador para que este tribunal pues revise toda la prueba y en caso identifique la infracción pues multe. Muchas gracias por la ampliación, licenciada. A ver, Katia Funes nos hace una consulta. Nos dice, ¿es correcto que yo venda con precio incrementado cuando el cliente paga con tarjeta de crédito o débito o al contado? No, no es correcto. No tenemos que hacer diferenciación. Era el caso que les mencionaba que unos comercios colocan cartelitos y dice, si paga con tarjeta se le agregará o se le recargará 5%. Eso es ilegal, es contrario a la ley del sistema de tarjeta de créditos, artículo 35. Lo correcto o lo que yo les aconsejo a los proveedores es que en el proceso de establecer un precio de un producto, ustedes toman en cuenta todos los costos. La materia prima, mano de obra, servicios, local, transporte. Ahí también consideren el gasto del POS y tómelo como un gasto administrativo y entonces saque el cálculo del costo o del precio final de su producto. Lo incorrecto es trasladárselo directamente al consumidor.
Muchas gracias por la información, licenciada. Katia Funes nos hace la siguiente consulta. ¿Qué tips o consejos pueden proporcionarme cuando compro en línea que respalde garantía y evite fraude? Primero, verificar que sea un sitio web que esté certificado, que tenga un certificado de seguridad. ¿Eso cómo lo comprobamos? Los proveedores están obligados por ley a colocar el nombre de la entidad certificadora, pero si este sitio no lo informa, usted lo puede ver en el candadito en la barra del buscador, a donde dice como la dirección donde usted está navegando, a la par hay un candadito. Ahí puede dar clic y ahí dice certificado de seguridad, también le da clic y ahí le va a desplegar la información para ver si está vigente. Ese es un paso. Segundo, el consejo más importante es verificar que el proveedor en su sitio web se identifica plenamente, que me dice su nombre comercial y su razón social, por lo menos una dirección física, un correo electrónico de contacto o un teléfono. Porque a mí en lo personal, si yo no veo esa información en un sitio web, honestamente me da miedito, ¿verdad? Comprar porque me pongo a pensar, y si no me mandan el producto, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A dónde voy a escribir? ¿A quién le voy a llamar? ¿A dónde voy a ir? Entonces eso es como importante. Y luego quizás aquí hacernos un poquito de publicidad con nuestro programa de sello de garantía. Hay 47 sitios web que han sido certificados por la Defensoría del Consumidor. Esos sitios web han estado en un proceso de capacitación y están siendo monitoreados constantemente por la institución y han cumplido las disposiciones de la ley que tienen que ver con comercio electrónico. Ese es como quizás un consejo de que puedan consultar cuáles son esos proveedores y usar esos sitios web de estos proveedores porque ellos están como, obviamente están cumpliendo las disposiciones de la Ley de Protección del Consumidor y como Defensoría estamos como un poquito más sobre ellos, ¿verdad? Para garantizar que sigan cumpliendo. Esos serían como mis consejos, ¿verdad? Para realizar compras en línea. Muchas gracias por esos tips que nos ha dado, licenciada. Siguiente consulta. Andrea Duarte nos consulta. ¿Las garantías podemos colocar un link en la factura donde puedan ver los clientes? Esa parte es complicada porque la ley es bien clara y nos dice que debe de ser en el documento contractual o en un documento anexo. Entonces sí tendríamos que tener la información sobre garantías, por ejemplo, en el reverso de las facturas, o si es un poco más amplio, entregarles un documento aparte. Pero un enlace no nos da esa posibilidad de interpretación de la ley porque es bien clara al decirnos. Y quizás se lo voy a leer textualmente para que quede como más claro. Dice el artículo 33. Las garantías ofrecidas por los proveedores sobre bienes y servicios deberán, es obligación, deberán expresarse claramente en el documento contractual o en un documento anexo. El documento contractual puede ser la factura, el ticket, puede ser un contrato tal cual, y documento anexo obviamente puede ser un certificado de garantía o un términos y condiciones de garantía, como ustedes quieran llamarlo, pero sí tiene que ser por escrito en un documento. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es con Juan Carlos Hernández y nos solicita si existe algún link de canal de denuncias. Sí, lo compartí arriba, pero con mucho gusto lo vuelvo a colocar, que es en línea.defensoría.gov.sv. Ahí está la opción para interponer reclamo o denuncia o para interponer un aviso de infracción. Muchísimas gracias, licenciada. Con esto estamos cerrando esta etapa de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la licenciada Fernanda Aguilera
por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se han impartido contenidos de mucha importancia. Nos hablaba sobre las disposiciones generales, nos hablaba sobre los sujetos de ley del artículo 3, donde identificábamos proveedores y consumidores, de la relación de consumo, las competencias de la Defensoría, que es velar por los derechos del consumidor, las inspecciones, fijar y modificar precios en casos de emergencia, velar por las normas y reglamentos técnicos sobre etiquetas nutricionales, por ejemplo, o la ley de tarjetas de crédito. Nos hablaba sobre el artículo 4 de la LPC sobre los derechos del consumidor, la definición de garantía, ¿verdad? Que es un compromiso temporal de los fabricantes o vendedores de nuevos productos no perecederos, que eso está en el artículo 33, que es para el tipo de bienes. La ejecución de las garantías nos relacionaba el artículo 33A, el alcance de las garantías, que es importante tener en consideración, y otras informaciones que son de mucho interés para poder generar una conciencia, para poder generar una cultura de cumplimiento y evitar pues procesos sancionatorios, ¿verdad? Los cuales pues son bastante complicados porque están las infracciones, nos hablaba del artículo 43, ¿verdad? De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, invitándolos a que nos acompañen el día de mañana al webinar titulado Proceso de inscripción y regulación de productos químicos y materias primas controladas en El Salvador. Esto con los compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos. Esperamos nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.